Bien, continuamos en el programa y conversábamos con la congresista Rosa Bartra. Rosa Bartra también nos ha contado que ha planteado una queja ante el ministro del Interior por un tema también aparentemente de seguimiento y que ya las personas señaladas por esta denuncia que ella habría hecho han sido separadas de la institución policial. Pero vamos a continuar ahondando sobre esta ley que el presidente ya anunció va a observar, porque considera que atenta contra el principio de la lucha contra la corrupción que quiere que caracterice a su gobierno. Este ha sido un poco el lema y el norte que ha orientado la gestión de Martín Vizcarra, por lo menos declarativamente. César Azabache está con nosotros para hablar de esta norma. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo le preguntaba a Rosa Bartra, ¿esto favorece a Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y demás investigados por el caso Lava Jato? Mi respuesta es sí, pero primero reparemos un poco en los contenidos, porque claro, las normas que se refieren a este tipo de asuntos siempre se ven confusas, ¿verdad? Las cuestiones que tienen que ver con financiamiento. Uno tiende a no entender los detalles. Exacto. A que nos están, en la letra chiquita de la ley, nos están escondiendo alguna cosa, como en los contratos de los bancos. Sí, porque no son cosas como los crímenes violentos, en los que uno puede reconocer intuitivamente de qué se trata. Hagamos un esquema. En el derecho penal, en las reglas sobre castigos a delitos, hay toda un área que se refiere a aquellos sectores en los que o está prohibido introducir dinero, financiar, o está prohibido hacerlo de determinada forma. Por ejemplo, está prohibido desarrollar empresas de banca no autorizada, ¿no? Ser prestamista está prohibido. Quien invierte dinero ahí tiene un castigo. Sí. También está prohibido invertir dinero en la explotación ilegal de madera o de minerales. Bien, esas prohibiciones, a las que podemos llamar prohibiciones de financiamiento, nunca contienen cláusulas sobre el origen del dinero que se introduce. Nunca contienen cláusulas sobre el origen del dinero que se introduce. Son prohibiciones de inversión o de financiación. Lo que el Congreso viene discutiendo, Carlos Caro y yo estuvimos en las sesiones de Constitución de abril de este año, era crear reglas que prohibían que en determinadas condiciones o en determinados montos se introdujera dinero en la política, empresas privadas, donaciones por encima de tales montos, potencias extranjeras. Y la idea del Congreso de Constitución en abril de este año era crear normas para reforzar esa prohibición con castigos penales. Igual que en los demás casos que he citado, minería informal, es decir, huaqueo, evitar que ingrese a una campaña o a los propios partidos dinero que provenía de esas actividades. Dinero que violaba las prohibiciones legales sobre topes y modos de invertir. Entiendo. Como está prohibido invertir en el huaqueo o invertir en la minería ilegal. En esos casos la ley no pone cláusulas sobre el origen, pone cláusulas que remiten a las prohibiciones y a los topes que el resto del ordenamiento jurídico ponen. Así estuvo la discusión y estuvo ordenada en abril de este año. Bien, esta ley que se ha publicado ayer no corresponde al debate de abril de este año y no corresponde a este esquema que presento sobre la sanción a violaciones sobre inversiones. Esta es una norma que está a medio camino entre pretender ser o simular ser un caso especial de lavado de activos y pretenderse a sí misma inscrita en un área que no le corresponde. Este no era el texto que estábamos discutiendo. ¿Una modalidad atenuada de lavado de activos? No, porque no es una modalidad de lavado de activos. Las reglas de lavado de activos tienen menos requisitos que esta ley. Esto es un texto que se ha creado, repito, sin conexión con los debates que se desarrollaron en la Comisión de Constitución en abril de este año. ¿A quiénes castigaría esta norma? ¿O a quiénes pretende castigar esta norma? Creo que esta norma lo que pretende hacer es poner las varas tan altas en la sanción de la circulación de dinero en financiamiento de campañas que ningún fiscal pueda cumplirlas. Quiero presentar esa idea. Entonces, por eso, el objetivo de la norma, o la naturaleza, la esencia, el espíritu de la norma, no sería el castigo, sino por el contrario, elevar, la obstrucción de la investigación. Sí, por supuesto. Y elevar la carga de pruebas que tendría que presentarse para tipificar un delito. Y los elementos del delito. Para que el financiamiento sea... Sí, ese es un gran aterrizaje. Entonces, en primer lugar, este no era el texto que estaba discutiendo el Congreso. En segundo lugar, esto no ayuda a la Fiscalía a organizar sus casos. En tercer lugar, esto confunde, y confunde muchísimo. ¿Por qué? El Congreso estaba fijando topes, voy a volver a decirlo, y la idea era
prohibir que se violen esos topes. Y esta ley lo que hace es coger un texto que proviene de esa sentencia del señor Inostroza Pariachi de agosto del año pasado sobre lavado de activos que tantos problemas creó. La que beneficiaba a los lavadores. A Joaquín Ramírez. La que recortó, claro, la que se usó para el caso Ramírez. Claro, correcto, que se aplica para el caso Ramírez. Exacto. Y sobre la que tenemos, mucha sospecha que se quería introducir en el Parlamento por conversaciones que hemos escuchado de Inostroza. Eso es lo que crea el problema. En agosto del año pasado, el señor Inostroza... Esta es una ley que recoge entonces pensamiento Inostroza. Las fórmulas de la sentencia de Inostroza de agosto del año pasado, que la Corte Suprema bloqueó en octubre y que vuelven a aparecer ahora en esta ley. Entonces no entraron por la Suprema y se entran por el Congreso. Pero, y claro. Claro, y lo sorprendente es que además, y quiero insistir en esto, el Congreso no estaba en esta dirección. El Congreso estaba discutiendo un paquete de proyectos que varias congresistas y congresistas presentaron desde fines del año pasado. Bartra, ¿no? Sí, esos textos. Acá uno no entendía por qué entonces, si esos parlamentarios estaban de acuerdo y recogía todo y todo el mundo estaba contento, el día de ayer hubo la reacción que vimos en el Parlamento. Esos proyectos decían otra cosa. Esos proyectos lo que hacían era decir, señores, en los casos en los que se violen las prohibiciones y topes que la ley electoral pone o impone ahora, en esos casos la violación se convertirá en un delito. Y claro, un delito de rango relativamente menor, porque es un delito que no se refería al origen del dinero. Más exigencias para un delito al contrario, menos exigencias para un delito con menos sanción. Correcto. Ese era el esquema, facilitar la prohibición y el castigo de las infracciones. Se necesitan más pruebas, pero igual el delito es menor. Sí, por supuesto, menor que el de lavado. Es una norma que, como es inexplicable, no tiene sentido. ¿Nos puede dar un ejemplo? ¿No? Yo veía acá, por ejemplo, el informe que ha publicado Carlos Caro. Dice, se impone mayor carga probatoria para la punición, es decir, para demostrar el delito. Claro. Y él dice, se exige violar prohibición de financiamiento público. La fuente debe ser delictiva y el autor debe conocer o presumir razonablemente el origen. Esta es la parte clave, creo. Esa es la parte clave. Ha sido un texto maravilloso. Carlos Caro publicó anoche una lista de 7 razones por las que el Ejecutivo debe observar esta ley. Según él tendría que ser decisión que ha tomado el presidente. Por supuesto. Y este párrafo que acabas de citar es precisamente el que muestra que este texto empata con la fórmula de Inostroza Pariachi y no con la fórmula que la Corte Suprema aprobó en octubre. ¿Cuál es el caso? Conforme a los textos que la Comisión de Constitución estaba discutiendo en abril, si una persona deliberadamente introducía en un partido político dinero en cantidades abismales, 5 millones de dólares, violando los topes que la ley ponía, entonces el solo hecho de introducirlas era un delito, aunque esa persona sea un particular millonario. ¿De acuerdo? Aunque lo haya hecho en su cabeza con buenas razones, aunque el dinero sea lícito. Correcto, así sea Rasmus. Bueno, digamos, es un ejemplo popular en este momento, pero vale para el ejemplo. Es decir, incluso si una persona introducía su fortuna en un partido político violando los topes, eso ya era delito, aunque el dinero fuera lícito. A partir de la aprobación de esa ley. Correcto. El espíritu original de la ley. El espíritu original del texto que discutía la Comisión de Constitución de abril. Por eso la sanción era menor. Porque el dinero es lícito, pero violaba los topes administrativos puestos por la ley. En cambio, en este proyecto de ley, para que financiar un partido político sea ilícito, el dinero tiene que ser lavado. Pero no solo tiene que ser lavado, conforme a las reglas de lavado, sino que además el sujeto que los recibe tiene que saber de dónde viene ese dinero. Esa era la fórmula del señor Inostroza de septiembre del año pasado. Ese no era el espíritu de la discusión. No, esa era la sacada de vuelta. Esa era la sacada de vuelta, sin duda. Puede parecer muy confuso. Para hacer mucho más difícil el castigo a los lavadores de dinero. No solo para hacerlo además el financiamiento ilegal. No solo hacerlo más difícil. En realidad esta norma termina dejando sin sanción las violaciones a los topes de financiación política de la ley electoral, porque solo está sancionando un caso, aquel en el que un lavador de activos introduce dinero en la política, y no solo ese caso, que ya es sancionable conforme a las reglas generales, sino además uno en el que el sujeto sepa de dónde viene el dinero. Tenemos que ir a una pausa, doctora Sabache, regresamos para seguir hablando del tema, pero quería hacerle una pregunta. ¿Podríamos concluir o podríamos suponer, leer, porque algunas fuentes del programa dentro de la Fiscalía lo que dicen, aquí se ha utilizado el Parlamento para obstaculizar la justicia, porque hay procesos en marcha
correcto, en este momento Sí, claro. que ven esos temas, al mismo tiempo el Congreso legislando, ¿no? Cuando hay además investigaciones preliminares, todavía no se formulan acusaciones. ¿Se podría considerar esta norma como una obstaculización al trabajo del equipo especial? Temo que sí. Temo que sí. Hay varias maneras de abordarlo. Creo que tenemos un corte. Sí, claro. Regresemos Vamos sobre eso. después de la pausa a seguir hablando de esto, pero vamos a cumplir con la publicidad. Muy bien, continuamos con el doctor César Azabache hablando de esta polémica norma aprobada por el Congreso que ha defendido en un primer bloque Rosa Bartra. Ya dice que aquí hay mucho odio y que hay malas intenciones cuando el Congreso lo único que ha querido es llenar un vacío legal. Sin embargo, los penalistas, la mayoría de los analistas y penalistas del país han coincidido con la posición que ha tomado el presidente Vizcarra el día de hoy de decir que esta más bien es una norma, como nos adelantaba el doctor Azabache, que flexibiliza, más que flexibilizar, es decir, permite o eleva los topes para que ingrese dinero de procedencia ilegal a la política peruana. Los efectos prácticos de esta norma, ¿cuáles van a ser? ¿Se podría aplicar? Yo le preguntaba a Rosa Bartra el tema de la retroactividad penal benigna. Ayer Gino Costa dijo que sí, que con este principio sí se beneficiaba directamente a los 3 líderes de las fuerzas que han apoyado la causa en el Parlamento. Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo creo que, por desgracia, esa es la intención, aunque lo acaban de negar en tu mesa, ¿no? Lo que ocurre es que este tipo de esquemas jamás son exitosos. Y no son exitosos porque están muy mal ensamblados. Entonces, primero viene la observación del Ejecutivo. Alguna vez entre el año 2011 y 12, cuando se intentó hacer algo semejante con los delitos de colusión, fraudes en contratos públicos, fue el Tribunal Constitucional el que dijo cambios de este tipo no se pueden aplicar y lo sacó de la legislación. Entonces yo creo que al final esto va conducido al fracaso. Pero hay que mirar las variables que explican este desorden. Las defensas, en los casos que están en investigación, han venido alegando siempre que introducir dinero en campañas políticas no es delito en el Perú. Claro, es solo una infracción. De acuerdo, y ahora aparece una ley que dice más o menos lo mismo y que entonces lleva a pensar que alguien quiere alegar que recién ahora se puede sancionar el ingreso de dinero ilícito en la política. Claro, pero es haber creado un marco legal ad hoc para que no se afecte con esta penalización, a las personas investigadas. Claro, es como... O sea, hecha a medida de lo que necesitarían los investigados hoy para que no se tipifique. Para poder alegar que como recién ahora es delito, antes no lo era. O que solo es delito cuando el sujeto que recibe los fondos... Que lo hemos discutido muchas veces. Correcto, tiene ante sí información exacta o precisa sobre el origen del crimen que generó los fondos, lo que ni siquiera las leyes sobre lavado de activos exigen. Entonces, por todos lados, esto supone una obstrucción. Y déjame decir esto, Mávila, me parece especialmente grave, porque la prisión preventiva, que en la entrevista anterior se ligó a este debate de una u otra forma, fue impuesta a Keiko Fujimori por utilizar el Congreso para obstruir las investigaciones. Y antes que se vea la apelación, el Congreso está aprobando una ley que obstruye las investigaciones. Esto no tiene ningún sentido. El tema de la OMPE para liberar de responsabilidad penal, ¿esto es inconstitucional? Pero por supuesto, no hay ningún sector de la justicia penal en la que una organización administrativa tenga el derecho de impedir que la Fiscalía persiga un delito. A ver, si la norma estuviese vigente, supongamos que esto se hubiese aprobado y ya correría el día de hoy, los informes presentados por los partidos ante la OMPE, aprobados por la OMPE, ¿hubiesen servido para que no se les procese? No, el mecanismo es un poquito más complejo y extraño. Esta ley pone a discreción de los partidos nombrar un oficial de cumplimiento. No es obligatorio, esa es su discreción. Y si lo nombran, si le hacen el favor a alguien de nombrarlo oficial de cumplimiento, ese oficial de cumplimiento puede, con sus informes, que son los de algo parecido a un veedor, porque eso no se parece al oficial de cumplimiento que tienen los bancos, con sus informes puede exonerar de responsabilidad a la organización que lo nombró. Perdóname, eso no existe en ninguna parte. Y eso no es un oficial de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento es un funcionario obligatorio impuesto para controlar la actividad de una organización. Claro, le preguntaba por el carácter inconstitucional porque se estaría atando de manos o quitándole una prerrogativa a la Fiscalía de poder iniciar cualquier investigación. Y el Ministerio Público es el titular de la persecución, el que decide cómo se organiza. Claro, hay una serie de especialidades. La OMPE no podría blindar a alguien ante una... no podría
proteger a alguien de una eventual investigación fiscal. Pero es que no hay ningún sector de la actividad penal en la que una administración pública o un funcionario pueda proteger a un investigado de la actividad de la Fiscalía. Claro, hay áreas en las que hay informes especiales, informes referenciales, pero nunca un informe que coja las manos de un fiscal y lo ate. Eso no tiene ningún sentido. No es un oficial de cumplimiento y lo están llamando así. Es una especie de salvoconducto para quien quiera contratarlo. No. Ahora, el tema de la coincidencia o la fecha con el referéndum. ¿Afecta esto a lo que se aprobará el domingo? Yo creo que con el anuncio del presidente ya no, porque igual el proyecto regresa al legislativo. Sí, por supuesto. Por lo tanto, el acto de ayer es un acto que no vale, no interfiere con lo que se vaya a aprobar el domingo, o sí. Temo que está tan mal ensamblado que no va a surtir ni siquiera esos efectos, ¿no? O sea, para comenzar, se dice, el nombre de esto es Ley sobre el financiamiento de los partidos políticos, pero no es una ley sobre el financiamiento de los partidos políticos. El texto intenta parafrasear las normas sobre el lavado de activos, pero tiene más requisitos que los de lavado de activos. Hay un cargo que se denomina aquí oficial de cumplimiento y no es un oficial de cumplimiento. Eso no puede caminar. Digamos que la observación es natural y el texto está tan mal hecho, pero tan mal hecho, que no creo que ni siquiera pueda tener un efecto perturbatorio sobre las discusiones relacionadas con el referendo. En realidad, esto es una amenaza de papel. Tendría que deshacerse por sí misma, ¿no? Muy bien, doctora Azabache, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche e ilustrarnos sobre este tema. Nos volveremos a encontrar seguramente. Encantado. Vamos a la pausa y regresamos con el ex vicepresidente Raúl Díez-Canseco Terry, quien estará con nosotros aquí en 2018.